Escucha esto con atención. Estados Unidos, Donald Trump, acaba de abrir una puerta que lleva décadas cerrada. No una puerta cualquiera, una puerta llena de vídeos, fotografías, documentos internos, informes militares, testimonios, casos que el propio gobierno clasifica como fenómenos anómalos no identificados. Casos OVNI. Y son casos que todavía no tienen explicación. Pero, ¿qué le ha pasado a Estados Unidos? Que de repente le ha dado un ataque de fraternidad y quiere compartir todo esto, aunque no haya sido explicado, aunque esos casos no tengan explicación alguna. ¿O es que quizás quieran ver cómo reacciona la humanidad por si acaso tuvieran que darnos una noticia mucho más relevante y quieren ver cuál es la reacción de la gente ante cosas así? Quédate porque vamos a hablar de esto. Pero lo más inquietante no es que esos archivos existan. Lo más inquietante es que ahora están siendo entregados al público, como he dicho antes, pero muchos de ellos todavía no han sido explicados. Esto significa que por primera vez no estamos hablando de un rumor, ni de una filtración, ni de un vídeo perdido en Internet. Estamos hablando de documentos oficiales, archivos que proceden de agencias del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora cualquiera puede consultarlo. Pero cuidado, porque aquí empieza la parte realmente importante. Que algo esté desclasificado no significa que sea extraterrestre. Que algo sea oficial no significa que esté resuelto. Y que el gobierno lo publique no significa que nos esté contando toda la historia o toda la verdad. Hoy en la Misterioteca vamos a entrar en uno de los movimientos más extraños, delicados y explosivos de los últimos años. La publicación de archivos OVNI por parte de los Estados Unidos. Y vamos a hacerlo con una regla muy clara. No vamos a inventar nada. No vamos a afirmar lo que no se puede demostrar. Y no vamos a convertir el misterio en fantasía. Lo que voy a exponer aquí procede de información pública, documentos oficiales y datos que cualquier persona puede buscar y comprobar y contrastar. Yo no puedo responsabilizarme de las interpretaciones que cada uno haga. Mi trabajo aquí es mostrarte lo que está sobre la mesa y hacerte una pregunta. Si no hay nada, ¿por qué tantos documentos estuvieron ocultos durante tantísimo tiempo? El 8 de mayo del 2026 de este año, el gobierno de los Estados Unidos anunció la primera publicación de una nueva tanda sobre los archivos WAP. WAP son las siglas en inglés de fenómenos anómalos no identificados. Es el término que ha ido sustituyendo oficialmente a la palabra OVNI. Y esto no es un detalle menor. Durante décadas la palabra OVNI estuvo cargada de burla y de chistes sobre platillos volantes, de teorías imposibles y de gente señalando luces en el cielo. Pero el término WAP cambia el enfoque. Ya no se trata solo de objetos voladores. Ahora hablamos de fenómenos anómalos que pueden ser aéreos, espaciales, marítimos o incluso transmedio. Es decir, fenómenos que, al menos en el momento del reporte, no han sido identificados de forma definitiva. El nuevo sistema se llama PURSUE. Traducido de forma sencilla, un sistema presidencial para desclasificar y publicar encuentros relacionados con fenómenos anómalos no identificados. La colección aparece alojada en una página oficial del Departamento de Guerra de los Estados Unidos bajo la dirección war.gov/UFO. Y aquí hay un matiz importante. No estamos hablando de una web de aficionados, no. No estamos hablando de un foro, tampoco. No estamos hablando de alguien que dice tener contactos dentro del Pentágono. Hablamos de una iniciativa oficial en la que participan varias partes del gobierno estadounidense. La Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, AARO, NASA, el FBI y otros componentes de inteligencia.
O sea que ahí es nada. Y según el comunicado oficial, esta es solo la primera fase. El gobierno afirma que se publicarán más archivos de forma progresiva, cada pocas semanas. Eso significa que lo que estamos viendo ahora no sería el final, sería el principio. Pero aquí viene la frase clave. El propio gobierno reconoce que muchos de los materiales publicados han sido revisados por motivos de seguridad, pero no necesariamente analizados para resolver qué muestran. Dicho de otra manera, han quitado el candado, pero no han dado la explicación. Y eso lo cambia todo, porque una fotografía puede ser real y no demostrar nada extraterrestre. Un vídeo militar puede ser auténtico y mostrar un dron, mostrar un globo, un satélite, un fallo óptico, un ave captada por infrarrojos o algo que simplemente no se puede identificar por falta de datos. Pero también puede dejar una pregunta abierta, y esa pregunta es la que lleva décadas persiguiendo a pilotos, persiguiendo a militares, científicos, periodistas e investigadores. ¿Qué está cruzando nuestros cielos? Para entender por qué esto importa, hay que retroceder. Estados Unidos lleva investigando avistamientos extraños desde mediados del siglo XX. Hubo proyectos oficiales como el SIGN, como el GRACH y el Blue Book. Hubo paneles de análisis, hubo informes militares, hubo testimonios de pilotos. Y por cierto, hablaremos de un caso muy famoso en otro vídeo más adelante, el caso Manises, aquí en España, que obligó a un avión comercial a aterrizar en otro sitio por miedo a lo que tenían justo delante y en actitud, yo diría que amenazante. Pero bien, centrándonos en el tema, ya hubo una tensión constante entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de investigar. Por otro lado, el miedo a que la población entrara en pánico, a que se saturaran los canales militares o a que enemigos extranjeros aprovecharan la confusión. Durante años, muchos casos acabaron explicados como fenómenos naturales. Fenómenos naturales, globos, aeronaves, errores de percepción o limitaciones de sensores. Pero no todos. Y ahí es donde nace el misterio. No en los casos resueltos, sino en los que quedan en el borde, en los que no tienen suficientes datos, en los que fueron vistos por pilotos entrenados, en los que aparecen en sensores, en los que cruzan espacios restringidos, en los que no encajan fácilmente en una categoría normal. En el 2020, el Departamento de Defensa publicó oficialmente 3 vídeos históricos de la Marina. Uno grabado en el 2004 y otros 2 en el 2015. Estos vídeos ya habían circulado antes, pero la publicación oficial sirvió para confirmar algo muy importante. Las imágenes eran reales. No significa que mostraran naves extraterrestres, significa que eran grabaciones auténticas de la Marina estadounidense y que los objetos que aparecían ahí seguían siendo tratados como fenómenos aéreos no identificados. Ese fue un antes y un después, porque hasta entonces muchas personas pensaban que el tema ovni solo vivía en programas nocturnos, en libros sensacionalistas o en testimonios imposibles de verificar. Pero cuando el Pentágono confirmó esos vídeos, el tema entró en otra fase. Ya no se trataba de creer o de no creer, se trataba de analizar datos. En 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional publicó una evaluación preliminar sobre UAP. Revisaron 144 reportes procedentes de fuentes del gobierno estadounidense. Solo uno fue identificado con alta confianza como un gran globo desinflándose. Los demás quedaron sin explicación definitiva en ese informe. Pero de nuevo, esto no significa que fueran extraterrestres. Significa quizá algo más incómodo, que incluso con pilotos, con sensores y con sistemas militares, a veces no hay suficiente información para llegar a una conclusión. Y esto nos lleva a la NASA. En el 2023, la NASA publicó su propio informe independiente sobre UAP, y su mensaje fue frío, científico y muy claro. El problema no es solo que haya cosas extrañas. El problema es que los datos suelen ser malos. Faltan sensores calibrados, faltan múltiples mediciones, faltan metadatos, faltan referencias, faltan contexto.
Una imagen sin distancia, sin velocidad real, sin condiciones atmosféricas, sin ángulo, sin calibración y sin datos cruzados puede parecer extraordinaria, aunque no lo sea. Y esto es vital, porque el misterio no siempre nace de lo imposible, a veces nace de lo incompleto. Y un punto luminoso en el cielo puede ser un satélite, una forma borrosa puede ser un pájaro deformado por el sensor de la cámara, un objeto que parece moverse a velocidades imposibles puede ser un efecto del paralaje, una luz que aparece y desaparece puede ser un reflejo, un grupo de luces puede ser una constelación de satélites Starlink. Pero si no tienes todos los datos, no puedes cerrarlo. Y si no puedes cerrarlo, queda como no identificado. Ahí está la trampa mental. No identificado no significa alienígena. Pero tampoco significa falso. Significa que falta información. Y esa falta de información es donde vive el misterio. El informe anual de AARO del 2024 es especialmente revelador. AARO recibió 757 reportes UAP en el periodo analizado. Muchos fueron resueltos como objetos comunes, globos, aves, drones, satélites o incluso aeronaves. Pero algunos casos quedaron pendientes. Y quedaron pendientes de analizar sin explicación. Y cientos de estos archivos fueron archivados porque no había suficientes datos para investigarlos adecuadamente. Este dato es fundamental porque nos obliga a abandonar dos extremos. El primer extremo dice todos son extraterrestres. Eso no está demostrado. El segundo extremo dice todo es mentira. Eso tampoco es cierto. La realidad es mucho más incómoda, como he dicho antes. Hay fenómenos que se reportan, hay pilotos que los ven, hay sensores que captan cosas, hay documentos oficiales, hay casos resueltos, hay casos mal interpretados y hay casos que, al menos por ahora, no se pueden cerrar. Ese es el terreno real de los UAP. Ni fe ciega ni burla automática. Investigación, datos, paciencia y preguntas. Entre los materiales publicados en esa nueva iniciativa aparecen imágenes infrarrojas, fotografías, vídeos y documentos de distintas agencias. Algunos registros se remontan a décadas atrás, otros son mucho más recientes. Hay referencias a objetos captados sobre los Estados Unidos, a imágenes vinculadas a zonas militares, a material de archivo de misiones especiales, a objetos reportados en diferentes regiones del mundo. Pero hay que insistir en algo. Que una imagen sea impactante no significa que sea prueba de vida extraterrestre. El propio gobierno no está diciendo eso. De hecho, los informes oficiales de AARO han repetido que hasta ahora no han encontrado evidencia de seres extraterrestres, actividad extraterrestre o tecnología extraterrestre. Y precisamente por eso el tema es tan fascinante, porque el gobierno no está diciendo hemos encontrado aliens, pero tampoco está diciendo simplemente aquí no pasa nada. Está diciendo algo más extraño. Tenemos archivos, tenemos casos, algunos siguen sin resolver. Aquí están, analícenlos. Y eso es un cambio histórico. Durante décadas, la sospecha principal de los investigadores fue que el secreto impedía saber qué había realmente en los archivos. Ahora empieza otra etapa, la etapa en la que algunos archivos salen a la luz y entonces la pregunta ya cambia. Ya no es solo qué ocultan, ahora es qué se puede demostrar con lo que han liberado. Y puede que la respuesta sea menos espectacular de lo que muchos esperan. Pero también es más inquietante, porque si la mayoría de casos se explican como globos, como drones, como satélites, aves o errores de sensor, eso deja una minoría que sigue necesitando un análisis. Y en asuntos de seguridad nacional, una maniobra basta para preocupar. No hace falta que sea extraterrestre para ser grave. Puede ser tecnología adversaria. Puede ser vigilancia, puede ser un dron no identificado cerca de infraestructura sensible, puede ser una vulnerabilidad en los sistemas de detección, puede ser una amenaza para pilotos civiles o militares, o puede ser simplemente el reflejo de que nuestros cielos están mucho más llenos, más vigilados y más saturados que nunca. Esto es otro punto que mucha gente pasa por alto. El fenómeno ovni moderno no vive solo en el espacio, vive también en la era de los drones baratos, de los globos estratosféricos, de los satélites comerciales, de las megaconstelaciones,
de los sensores infrarrojos, de la inteligencia artificial, de la guerra electrónica, de los radares que filtran objetos, de las cámaras que deforman formas reales. Hoy tenemos más ojos mirando el cielo que en cualquier otro momento de la historia, pero ver más no significa entender mejor. A veces significa detectar más anomalías, más ruido, más errores, más objetos que antes pasaban desapercibidos. Y por eso los WAP son tan difíciles, porque mezclan varias cosas al mismo tiempo: ciencia, militarización del espacio aéreo, tecnología secreta, percepción humana, fallos de sensores, cultura popular, miedo y una pregunta antigua que nunca se ha ido del todo. ¿Estamos solos? Pero en este vídeo no vamos a venderte una respuesta fácil, porque no existe. Lo que sí existe es un hecho. Estados Unidos ha iniciado una nueva fase de desclasificación. Existe una página oficial, existen archivos, existen vídeos, existen fotografías, existen reportes, existe una invitación explícita a que el público y expertos externos analicen parte del material. Y existe también una advertencia: muchos de esos materiales todavía no han sido resueltos. Ese es el corazón del misterio. No que hayan confirmado vida extraterrestre, no lo han hecho, sino que después de décadas de investigaciones, cambios de nombre, informes clasificados, audiencias, filtraciones, vídeos militares y testimonios, el gobierno sigue teniendo una categoría para lo que no puede explicar, una categoría que no desaparece, solo cambia el nombre. Antes decíamos OVNI y ahora decimos WAP. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué fue eso? Y quizá lo más inquietante de todo es que, al publicar estos archivos, el gobierno de los Estados Unidos está trasladando parte del peso al público. Miren ustedes, eso puede interpretarse como transparencia, pero también como una forma de protegerse, porque si el material no demuestra nada concluyente, nadie puede acusarlos de ocultarlo. Y si algún día alguien encuentra algo importante entre los archivos, podrán decir que estaba a la vista. La verdad quizá no llegue como una gran rueda de prensa. Quizá llegue como llegan casi todas las verdades incómodas: fragmentada, borroso al principio, enterrada entre documentos, oculta entre casos mediocres, mezclada con errores, con globos, con aves, drones, satélites y confusión. Y tal vez, solo tal vez, con algo que no encaja. No estoy diciendo que ese algo sea extraterrestre, no hay pruebas públicas suficientes para afirmar eso, pero sí hay algo que podemos decir con total honestidad: el misterio no ha terminado, solo ha cambiado el escenario. Antes estaban en archivos cerrados y ahora empieza a estar en archivos abiertos, y eso obliga a mirar de otra manera, porque cuando un secreto se desclasifica pueden ocurrir dos cosas: que pierda todo su poder o que se vuelva todavía más inquietante. La pregunta que ahora queda es muy sencilla: ¿estamos ante una operación real de transparencia? ¿Ante una limpieza controlada de archivos que no llevan a ninguna parte? ¿Ante una forma de distraer a la opinión pública? ¿O estamos ante el principio de una revelación lenta, calculada y cuidadosamente limitada? No lo sabemos, y precisamente por eso hay que observar cada publicación nueva, cada documento, cada vídeo, cada metadato, cada contradicción, cada caso que se resuelve y sobre todo cada caso que no se resuelve. Porque en un océano de ruido la clave no está en creerlo todo. La clave está en saber qué queda en pie después de eliminar lo falso, después de hacer esa criba, lo confuso y lo mal interpretado. Y si después de hacer eso queda algo, entonces tendremos que hacernos preguntas mucho más difíciles. Esto ha sido la Misterioteca. Hoy no hemos venido a decirte qué debes creer, hemos venido a mostrarte qué está ocurriendo. Estados Unidos ha abierto una puerta. Detrás no hay una respuesta definitiva, al menos no todavía. Pero sí hay algo que lleva mucho tiempo reclamándose: archivos. Y cuando los archivos salen a la luz, el misterio deja de pertenecer solo al gobierno.
ahora también nos pertenece a nosotros. Y como siempre, si te ha gustado, deja un like. Si no estás suscrito, suscríbete. Si te gustan estos temas, activa la campanita y por favor deja tus comentarios abajo. Si alguna vez has tenido algún avistamiento ovni, no tienes por qué verificar si es un ovni o si es cualquier otra cosa, pero sí que me gustaría leer en los comentarios los casos que conozcáis o bien que hayáis vivido en vuestras propias carnes o bien de gente que sabéis que ha tenido algún avistamiento ovni. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.